Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo. Estamos precisamente con usted compartiendo en la pantalla de Sembrando Satelital Mundo Agro, con toda la información de lo más destacado en materia de cuestiones agropecuarias y vinculadas a la producción. Y en este primer tramo del programa nos vamos a asomar a una interesante jornada convocada por la denominada Mesa de Sanidad Vegetal, que integran varias entidades, entre otras el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba, algunas entidades como APRESID, la Bolsa de Cereales de Córdoba, distintas firmas, también ACREA. Bueno, una larga lista de entidades muy preocupadas por la resistencia de las malezas. La cuestión es que los especialistas ya han observado que buena parte de los cultivos tienen un menor rinde por incidencia de malezas que son cada vez más resistentes. Bueno, vamos a ver de qué manera Marcos Blanda, el director de Agricultura de la provincia, en el comienzo de la exposición que se hizo a campo para todos los medios presentes, donde estuvo por supuesto Mundo Agro y en donde también Federico Sánchez del INTA, hablaron de las malezas a campo, por supuesto, y cuáles son los mejores recursos que hoy tiene un productor para hacer frente a esta problemática. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa, o sea, en sí, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. ¿Cómo empezamos a entrar? Y bueno, porque se empezó a ver lotes que vienen estabilizados, que estaban totalmente limpios. Al año siguiente se empezaron a ver problemas más que todo de Alepo, de Gonfrena. Este año mucho con el tema de la cloris, donde se ve que esos manchones son coincidentes muchas veces con la cabecera cuando empieza a andar la máquina, o directamente manchones en forma de tirada. Acá no lo vemos bien preciso, vemos manchones más puntuales, pero sí uno ve ahí en el lote, más que todo en enero, en febrero, con Gonfrena, que se caracteriza por la flor, se ve ahí toda la tirada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poco en eso empezamos a trabajar por pedido de Luis, por el hecho de cómo hacer para que la cosechadora no sea la que nos infecte el lote, la que nos infecte el campo. Y bueno, en base a eso, lo que nosotros diagramamos es una guía que directamente son consejos prácticos, y lo que tratan de hacer es evitar esa contaminación. Y como todo método preventivo, por ahí siempre decimos que los métodos preventivos son los más baratos y a su vez los más eficientes. ¿Por qué? Porque no estamos metiendo directamente el problema en lote. Básicamente nosotros sabemos que en el 70% de los casos la máquina que llega al lote no es del mismo productor, sino es un contratista que viene y trabaja la cosecha, y junto con esa máquina siempre sale un lote y se mete a otro. Entonces lo que estamos tratando de buscar es una forma de limpiar esa máquina antes que ingrese el lote y no nos contamine. Siempre cuando termina de trabajar el contratista lo que más cuida es la máquina, entonces lo que hace un sopleteo general, pero por ahí no se limpian los órganos internos, que es donde queda justamente almacenar todo lo que es la semilla de maleza. Cuando una máquina entra a cosechar un lote, como puede haber pasado en este caso, como vemos todas las malezas ya semillaron, o sea, vamos a cosechar malezas resistentes porque estamos cosechando plantas que ya sobrevivieron a todo el ciclo del cultivo.
Entonces, bueno, un poco lo que estamos tratando de evitar es diseminar esa semilla. El principal consejo que estamos tratando, nosotros esto lo empezamos a trabajar a partir fuertemente de esta campaña, empezamos a trabajar en lo que es marzo, abril, y bueno, ya nos están empezando a llegar algunos comentarios de cómo tenemos que seguir trabajando. Lo principal que nosotros le pedimos es que cuando la máquina vaya, lo ideal sería que se haga cuando sale el lote, pero muchas veces sale el lote, el contratista se va y a ese productor no le va a interesar limpiar. Pero bueno, cuando nosotros recibimos la máquina en nuestro lote, lo principal que tenemos que hacer es hacer una sopleteada, pero no la sopleteada común donde limpiamos con el aire todos los órganos externos, sino tratamos de descubrir todo lo que son las zonas de sinfines, norias, que son todas las zonas donde queda almacenada toda la paja y la granza del cultivo, y ahí es donde justamente queda almacenada toda la semilla de las malezas, que tiene un peso específico mucho menor al peso del grano, y es donde justamente queda almacenada. Entonces, bueno, hacer una limpieza profunda de todo esos órganos internos tratando de destapar. ¿Por qué? Porque si eso nosotros no lo limpiamos, toda esa maleza, ¿cuándo va a salir? Cuando la máquina vuelva a trabajar en lleno, cuando se llene de grano y material no grano, empieza a cosechar, entonces ahí se produce una autolimpieza y lo despide en el lote. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar todo ese material antes que ingrese. Esta es una consulta. ¿Cómo el productor que contrata justamente a un contratista, digamos, tiene que hacer esa revisión previa, digamos, como productor? No, lo que nosotros, como productor... Y el productor se calienta, hace entrar la máquina, sí, levanta mi chavo. Es que justamente el problema es que al que no le importa es el contratista, porque el contratista cobra por hectárea, entra y sale, y su trabajo, y a ese lote él no le va a importar si el año que viene tenga más maleza o menos maleza, porque él va a cobrar por hectárea. Va a determinar un precio, va a entrar y va a salir. Ahí al único que le interesa es el contratista, al productor, perdón. Entonces el productor es el que tiene que estar ahí y darle una mano al contratista para que limpie la máquina. O sea, el productor, los dos son igual, en responsabilidad son los dos iguales. O sea, la máquina entra sucia y el contratista es responsable por andar con una máquina sucia y causarnos este problema. Y el productor porque está permitiendo que suceda en su campo. Pero acá el perjudicado número uno va a ser el productor. Entonces, en ese sentido, tenemos que el productor esté ahí en el momento que esté la máquina y trabaje codo a codo, le dé una mano, para que es un procedimiento rápido, sencillo, que muchas veces voy a decir, che, podemos limpiar la máquina, y por ahí es decir, te quejas, voy a decir, no, empecemos a trabajar, pero por ahí cuando la máquina entra, todavía el lote no está listo para entrar, en ese momento hay que aprovechar y hacer esa limpieza con la sopladora, que la sopladora sí o sí la tiene el contratista, porque lo usa para limpiar la máquina. Entonces por ahí pedirle que destape los sinfines y las norias, y revisamos todos esos puntos críticos. El otro segundo paso. Este escenario, yo alquilo el lote, me voy, cosecho y me voy a otro lado, no lo alquilo mal. Si viene el que quiere trilla, si yo no soy consciente, si lo tengo que hacer por amor a la agricultura, porque ni siquiera económicamente me va a afectar a mí, porque va a venir otro por atrás. Toma de conciencia del cosechero, del contratista. ¿Por qué? Porque los dos se pudieron poner de acuerdo y decir, no, mira, esto no te lo voy a cosechar porque el día de mañana yo voy a tener menos trabajo, posición del contratista. Esto que vemos acá, muchas veces con la máquina le pasamos por arriba por una cuestión de prolijidad o por mandar abajo de alfombra los errores que ya venimos trayendo. Entonces muchas veces no gusta dejar esto, justamente por eso, porque queda el lote expuesto a un mal manejo o a algún otro problema. Entonces justamente, bueno, lo que decíamos era limpiar la máquina, sopletearla, descubrirla toda, después hacerla por ahí. Nosotros lo que recomendamos es, después que se hizo el sopleteo, es hacer trabajar en vacío, o sea, poner la máquina embragada, con la trilla embragada, a la revolución en que la vamos a usar cuando trillemos, 500 RPM o 600 del cilindro. Entonces esas vibraciones normalmente hace que expulsemos de alguna zona que pueden quedar semillas. Y otra recomendación que estamos haciendo es a utilizar un faro de alfalfa, un faro chiquito, los faros chiquititos de alfalfa. Entonces eso es lo que vamos haciendo, es solamente un faro por máquina. Si la máquina es muy grande, tipo clase 7, clase 8, ahí ya podemos hablar de 2 fardos. Es desmenuzar el fardo y hacer entrar con el cabezal también embragado desde los costados. ¿Y por qué decimos que sea alfalfa? Porque la alfalfa tiene mucha hoja y esa hoja genera un barrido, es abrasiva, entonces hace que nos ayude a limpiar a todos esos lugares que no vamos a llegar ni siquiera con la sopladora. Eso nosotros lo hemos probado y se genera una limpieza bastante importante en los lotes que son críticos. O sea, eso lo recomendamos cuando salimos un lote que es muy crítico, ayuda muchísimo. Y por último, volver a hacer una limpieza con la sopladora después que hicimos procesar el fardo.
Bueno, nosotros, obviamente, eso hay muchos, cuando nosotros empezamos a alargar estos consejos prácticos, por ahí los productores inmediatamente lo toman porque es algo sencillo que se puede poner en práctica. Pero bueno, cuando llega el momento de entrar a la cosecha, por ahí es difícil pedírselo al contratista o se lo pedimos al contratista y nos dice que no, entonces no le insistimos y bueno, es como una discordia. Lo principal acá, lo número uno es que apenas entre, antes de entrar al lote, pedirle que soplete, que destape la nori, que destape los infines, porque eso es cuestión de, nos lleva unos minutos y la limpieza que se logra es muy importante. Y bueno, y si estamos en presencia de un lote, hemos visto que sale la máquina de un lote complicado, por ahí podemos ayudar al contratista dándole un fardo, podemos hacer procesar este fardo con la máquina, que bueno, va a hacer que podamos entrar en una máquina en condiciones óptimas. Un lugar magnífico, único, que sorprende al mundo. Un lugar que es orgullo de todos los argentinos y queda a solo 1200 kilómetros de cataratas. Agroactiva. La muestra a campo más importante del país, con toda la maquinaria, stands, mesa de negocios, muestra ganadera y mucho más. Agroactiva, otra maravilla argentina. 12 al 15 de junio, Cañada de Gómez, Santa Fe. Con tu entrada, ganate un tractor Massey Ferguson. Bueno, la cuestión precisamente de las malezas que se ha convertido en todo un tema de debate y de estudio por parte de esta mesa de sanidad vegetal. Usted va a seguir viendo más testimonios de especialistas que tienen una referencia muy particular respecto a cómo se vienen dando algunas malezas y también algunas recomendaciones que son vitales para poder evitar que se sigan expandiendo y que se hagan también más resistentes al glifosato. Algo que han dicho los técnicos y han coincidido, ya no es suficiente para combatir determinadas malezas que se siguen extendiendo en el territorio provincial. Nos vamos a la pausa, en instantes volvemos con más información. El ingeniero Luis Lafranconi del INTA Río Primero en las jornadas del INTA Cañada de Luque con ensayos en maíz. La pausa y ya seguimos.